Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Los colombianos que han sido víctimas de las FARC están solicitándole al gobierno que les permitan participar en alguna fase de las negociaciones que se realizan con las FARC en La Habana. El general en retiro Luis Mendieta es una de las víctimas de las FARC, que está al frente de esta petición de todos quienes han sufrido estragos o asesinatos o secuestros por parte de las FARC para que sean escuchados. A ver, general, primero recuérdenos un poco para que la gente se actualice. ¿Usted fue secuestrado en el año 99? Los hechos sucedieron en la población de Mitú. Cuando hubo la toma. El 1 de noviembre de 1998. 98. En esa toma que incluso la grabaron los mismos integrantes de la FARC y después la dieron a conocer a los medios de comunicación. Y rescatado el 13 de junio del año 2010 en la Operación Camaleón. 11 años. 11 años, 7 meses, 13 días, porque uno cuenta todos los días. ¿Estuvo usted secuestrado? Secuestrado por la FARC en aquellas jaulas de concentración en las selvas de Colombia, donde estuvimos encadenados a árboles o donde estuvimos encerrados en jaulas que eran de alambre y de malla. Sí, lo que el país conoció. ¿Y cómo fue liberado? ¿O se fugó? ¿Lo liberaron? El 13 de junio del año 2010, que coincide con la fecha de mi nacimiento. No puede ser. Que nací el 13 de junio de 1957, antes de las 12 del día se efectuó la operación por parte del Ejército Nacional, que fue denominada Camaleón, y allí llegaron en una operación de asalto, donde hubo fuego nutrido más o menos de unos 25 minutos, tanto fuego como explosiones de granadas. Allí fuimos rescatados. 4 que estábamos en ese momento todavía secuestrados: coronel Donato, el coronel Murillo, el sargento Delgado y el suscrito. ¿Y ustedes estuvieron siempre en el mismo lugar? Nosotros, yo pienso que en los 11 años, 7 meses y 13 días de cautiverio estuvimos por lo menos en unos 100 campamentos. Es decir, que eso contando los fijos, de unos 8 días, 15 días, un mes, porque muchas veces estuvimos trasegando por la selva, es decir, caminando. ¿Y cuánto tiempo llevaban en el sitio donde estaban secuestrados cuando los liberaron? Llevábamos 8 días. 8 días. 8 días únicamente. ¿Y cómo logró el ejército semejante exactitud para el asalto? Si llevaban tan poco tiempo. Tenemos conocimiento que hubo una serie de operaciones de inteligencia, pero también a eso contribuyeron unos guerrilleros que se desmovilizaron. Unos 8 meses antes se desmovilizó un guerrillero y antes del rescate también se desmovilizaron 2 guerrilleros, un guerrillero y una guerrillera, más o menos 15 a 20 días antes. Ellos contribuyeron porque dieron información de dónde estábamos nosotros, cuál era el área y qué grupo nos tenía. ¿Y durante el asalto del ejército hubo víctimas? Como fue un asalto de fuego nutrido y lanzamiento de granadas, la primera reacción, pienso que todo ser humano, es protegerse. Nosotros, en el caso particular, me tiré al piso, me fui a rastras. Mis otros 3 compañeros salieron por 3 rumbos diferentes. ¿Y se salvaron? Y se salvaron los 3. Al uno lo encontramos media hora después de que me encontraron a mí, pude tomar contacto con el ejército. El otro compañero a las 6 horas y el otro a las 18 horas. ¿Cómo así me encontraron a mí? ¿Usted huyó? ¿Por qué? Porque en el momento donde nos rescatan, era la hora del almuerzo, inmediatamente llega el ejército, comienzan los disparos, pues no sabemos qué era el ejército, disparos y granadas. Los guerrilleros que nos custodiaban por ese instinto de conservación inmediatamente salieron, fue corriendo agachados a protegerse con sus armas. Y en el momento... ¿Los abandonaron? Los abandonaron. Claro, cada uno buscando seguramente su sitio por donde fugarse para evitar ser víctimas precisamente de la incursión que se estaba presentando, de esa operación rescate. Pero entonces se corrió también el riesgo de que en esa operación rescate hubieran muerto alguno de ustedes. Siempre lo he repetido, que es un milagro que estemos aquí, que los 3 compañeros hayan salido con vida, y eso me lo han reconfirmado. Incluso el mismo comandante general de las fuerzas militares, en una oportunidad que nos encontramos de curso militar, y me dijo: oiga, usted es un milagro. Sí. Dije, sí, mi general, somos un milagro. ¿Y cuántos guerrilleros de las FARC fueron abatidos? En el momento no vimos ninguno, pero posteriormente hubo la operación por parte del ejército, porque incluso entraron después helicópteros artillados, después hubo bombardeo de aviones. Esta historia la he actualizado
para explicarles por qué el general Mendieta es uno de los hombres que está pidiendo la representación de las víctimas de las FARC en las negociaciones de La Habana. ¿Para pedir qué, general? Nosotros estamos buscando, en primer lugar, esa representación directa de las víctimas de la FARC. ¿Por qué? Porque en el momento estamos invisibilizados. Es decir, que se han realizado o se tienen programados 4 foros regionales por parte de la mesa que le dijo a la ONU y aparte de eso a la Universidad Nacional para que realizaran estos 4 foros. Pero ¿quiénes asisten en estos foros? Hemos notado que allí son organizaciones, claro, con legítimos derechos por los problemas sociales, por los problemas de violencia del país de los últimos 50 años. Pero al mezclar toda esa cantidad de grupos, pues obviamente las víctimas de la FARC quedamos escondidas, quedamos ocultas o lo que hemos llamado totalmente invisibilizadas. Sí. Y es lo que estamos tratando de buscar. Con eso se hizo la reunión del Club Nogal, de salir a la luz pública para que quedemos visibilizados. Pero el doctor Humberto de la Calle dijo ayer en La Habana, al comenzar de nuevo la nueva etapa de negociaciones, que habrá representación de las víctimas de las FARC en las negociaciones. Adelante. Pero no dijo ni quién, ni quiénes, ni cuándo, ni cuántos. Yo los veo a ustedes muy disgregados, no hay un cuerpo de unión. ¿Quién los va a representar? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se designan? Pienso que el gobierno nacional es el que tiene que elegir quiénes van. En este momento, pues hay personas afectadas Pero hay por la FARC, hay muchas organizaciones. que cualquiera de ellos puede representar a las víctimas. En la reunión que tuvieron en el Nogal, ¿cuántas organizaciones había? En ese momento, 17 organizaciones. Imagínense. Y por parte digamos, de la fuerza pública, también ya hay otras 18 organizaciones que también están tratando de asistir a los foros. Y ustedes están tratando de unirse en una sola organización para que tengan la representación total de las víctimas de las FARC. Lo ideal sería conformar esa agrupación, pero es que en este momento hay que partir de un principio. Por ejemplo, se busca el reconocimiento de los integrantes de la fuerza pública que han sido afectados como la FARC, como víctimas de la FARC, porque no lo hay. Traía el ejemplo y en la tarde de hoy lo mencionaba con el presidente Rodríguez Zapatero. Entonces, pero antes de eso, general, lo invitamos porque usted hizo hoy una serie de gestiones con respecto a la necesidad o la conveniencia o la utilidad de que las víctimas de las FARC estén representadas en algún momento en las negociaciones de La Habana. Usted se reunió hoy con el monseñor Castro, hoy presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Para qué? Fuimos un grupo también de representantes de las víctimas de la FARC pidiéndole su veeduría, pidiéndole sus buenos oficios para que él, con la iglesia, sea garante de las peticiones que hacemos las víctimas de la FARC. ¿Por qué? Porque nos estaban encancillando en movimientos políticos a los cuales no pertenecemos, porque antes de estar en un grupo político somos víctimas y por eso planteamos esa inquietud. Y Monseñor aceptó. Él aceptó, tomó atenta nota, le dejamos un documento y incluso manifestó, pero es que, ¿por qué ustedes no están en La Habana? Allá deben de estar son las víctimas de la FARC, precisamente en esa mesa de negociación que se está llevando a cabo. Y se reunió usted también hoy con el embajador de Noruega. ¿Para qué? Sí, nos recibió muy amablemente. Fuimos nuevamente 3 integrantes de los que salimos de El Nogal. Allí se recogieron 100 preguntas porque antes que propuestas a la FARC, nosotros estamos exigiendo son respuestas. Por lo tanto, en el Club Nogal se hizo de los asistentes 100 preguntas que fueron colocadas en una urna y posteriormente fueron colocadas en un sobre por efectos de espacio para que el señor embajador de Noruega tuviera la amabilidad de llevarlos a la mesa de negociación. ¿Pero por qué se hizo esto? Porque en su momento en el Club Nogal planteamos al doctor Humberto, al doctor Sergio Jaramillo, ellos dijeron que no, que eso lo tendría que hacer la ONU. Hablamos con los 3 delegados de la ONU y nos manifestaron que ellos tampoco eran el canal para llevar esas preguntas. Por lo tanto, nos dijeron que el embajador de Noruega, que es facilitador de todos estos diálogos, era el indicado. Por eso solicitamos la cita con él accedió y en la tarde de hoy entregamos el sobre con las 100 preguntas para que la FARC nos contesten o nos den respuestas. ¿Por qué? Porque en estas preguntas, y es nuestro interés principal, 2 puntos. Y el primero de ellos, la libertad de los secuestrados.
El segundo punto es de- que nos cuenten la verdad de dónde están los desaparecidos. Perdón, la libertad de cuáles secuestrados. Es que la FARC sigue secuestrando. ¿Cuántos tienen? En este momento los datos de voces del secuestro es un número, no tengo el dato exacto, pero hay un considerable número de secuestrados. ¿Y los desaparecidos? Desaparecidos son miles, pero en el caso de la Policía Nacional estamos solicitando la verdad sobre 120 integrantes de la Policía Nacional que en este momento están desaparecidos en los últimos años por acciones de la FARC. Y finalmente hablaron con el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasó ahí? También por cuenta de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, nos invitaron en estas horas de la tarde para una charla que iba a dar, como efectivamente la hizo el doctor Rodríguez Zapatero, relacionado con una invitación que le formularon por parte del Congreso y dirigentes políticos sobre el tratamiento efectuado en España con relación a las víctimas. Allí lo escuchamos muy atentamente y salen propuestas muy novedosas, como en España las víctimas de la ETA fueron mínimas en comparación a la considerable número de víctimas que hay en Colombia. Y él sugería incluso crear un ministerio de víctimas por el tamaño del problema que está en este momento. Mire, general Mendieta, excusen un minutito para presentar las noticias que CMI divulgó hoy en sus teléfonos celulares y regresamos en un momento. Mire, general, si un hombre ha sufrido los estragos de la guerra y ha sufrido el infierno que significa un secuestro y se ha puesto todos los días de los últimos días su vida en peligro, fue usted. Y yo creo que si alguien es símbolo hoy de las víctimas de las FARC es usted. ¿Usted está de acuerdo con que estemos negociando con las FARC? Todos debemos de contribuir con un grano de arena para la paz, porque en una conferencia de un filósofo español, Juan Carlos, bueno, no me acuerdo de la apellido en este momento, Juan Carlos, él nos decía que una de las preguntas que le hacía una oportunidad a un sabio es ¿en qué momento debemos plantar un árbol? Y él decía, pues inmediatamente, porque si hubiésemos plantado ese árbol hace 20 años nos estaríamos cobijando bajo ese árbol. Pero si hoy plantamos el árbol de la paz y construimos con un grano de arena, seguramente en 20 o 30 años nos estaremos cobijando bajo la sombra de ese árbol de la paz. Respóndame esta pregunta final, por favor, general. Si usted fuera elegido, designado, nombrado por el gobierno como representante de las víctimas, ¿usted iría a La Habana a reclamarle a las FARC por lo que han hecho o a apoyar el proceso de paz? Apoyar el proceso de paz siempre y cuando la FARC comience con hechos de paz, que digan la verdad. ¿Por qué? Porque en las diferentes asociaciones lo que principalmente se está pidiendo es la verdad. Y esa verdad es que devuelvan a los secuestrados y que nos digan dónde están los desaparecidos. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a recuperarlos para entregárselos a sus familias, para que esas familias puedan hacer sus duelos, para que puedan estar en paz, porque son familias que están muriendo cada día un poco, y no tienen tranquilidad. Con eso, para nosotros es más que suficiente. La pregunta para nuestros televidentes es esa: ¿están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con la posición del general en el sentido de que si las FARC asumen la actitud de decir la verdad, de contarle al país la verdad, están dispuestos a apoyar irrestrictamente el proceso de paz? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. General, muchas gracias. A usted muy amable y un saludo especial para la audiencia. Ojalá lo escojan. Miren las noticias del mundo en la emisión internacional de CM.